Hola, muy bienvenidos a este importante módulo que trata sobre uno de los aspectos esenciales para los funcionarios públicos, como es el principio de responsabilidad. El principio de responsabilidad tiene su origen histórico en la creación del Estado moderno. Sabemos que la Revolución Francesa significó un antes y un después en la forma de administrar el Estado, pasando de un sistema monárquico a una república. Esa república cuenta con distintos principios que a lo largo de las décadas y a partir de ese hecho histórico ha ido evolucionando, siendo así que la doctrina alemana elaboró el llamado principio del Estado de Derecho, el cual tiene distintos componentes y en virtud del cual se empiezan a construir los estados modernos, cuya consagración más importante se viene a dar luego de las dos guerras mundiales con la consagración de los derechos humanos. Uno de estos parámetros, uno de estos principios del Estado de Derecho es el principio de responsabilidad. Entre otros está la división de poderes, está el respeto a los derechos humanos, está el control de los actos de la administración, etcétera. Hoy nos vamos a centrar en el principio de responsabilidad, que en términos muy simples eh, nos señala que quienes detenten el poder público, en este caso el gobierno, son responsables por los actos. En términos macro, dado que hice este análisis preliminar histórico, em, puedo poner como ejemplo que, claro, durante la monarquía no existía responsabilidad, sí la hay luego de la república y en virtud de ello todos los funcionarios públicos tienen que hacerse responsables de sus actos, de forma tal que si se incurre en alguna infracción, tienen que responder por ello. ¿Cómo responder? Y ahí surgen distintos tipos de responsabilidad. Vamos a ir viendo eh, los principales tipos de responsabilidad que existen. Primero, la responsabilidad administrativa, luego la responsabilidad penal y finalmente la responsabilidad civil. Es decir, un mismo hecho puede traer distintas consecuencias para su autor. Por ejemplo, en cuanto a la responsabilidad administrativa, las sanciones serán de índole administrativa. En Chile, por ejemplo, tenemos el Estatuto Administrativo que señala como principales sanciones cuando se determina que existe responsabilidad administrativa, la multa, la censura, la suspensión y, desde luego, la más grave de ellas, la destitución. Cuando se determina que existe responsabilidad penal, la sanción está dada por la privación de libertad, sin perjuicio de que en procedimientos como el nuestro existen salidas alternativas que pueden implicar que el infractor no vaya a la cárcel, pero pueda cumplir su condena con otro tipo de sanciones, o bien eh, se llega a algún acuerdo reparatorio que en definitiva busca eh, proteger el bien que en este caso se ve afectado, que puede ser, por ejemplo, un tema patrimonial u otro. Y finalmente está la responsabilidad civil. Esto implica que en muchos casos el funcionario público que incurre en esta responsabilidad puede verse la necesidad de indemnizar a, por ejemplo, el organismo público. Cuando hay un pago, por ejemplo, mal hecho y esto genera un perjuicio para los órganos del Estado, se puede incurrir en responsabilidad civil que puede significar que el funcionario con su propio patrimonio tenga que reponer esa cantidad de recursos. Vamos a ir viendo cómo se ejecuta un poco esta responsabilidad en la práctica. Lo importante es tener claro que un mismo hecho puede significar que una persona reciba sanciones diversas por infracción a distintas responsabilidades. Así, por ejemplo, por un hecho determinado, por ejemplo, un encargado de DAF que desvíe recursos a su cuenta personal para, evidentemente, aumentar su patrimonio, esto es un ejemplo, puede, evidentemente, verse sometido a un sumario,
administrativo que por la gravedad del hecho mencionado puede concluir en una sanción de destitución, es decir, puede perder su trabajo. Pero también por ese mismo hecho puede verse la necesidad de restituir más bien digo, esa cantidad, ese monto desviado eh, al erario público. Y puede ser condenado, digamos, a restituir ese monto y en definitiva tendrá que responder con su propio patrimonio y cubrir esa cantidad. Y finalmente, si esa acción, como el hecho que menciono, el ejemplo dado, es grave, puede constituir un delito sancionado en nuestro Código Penal como un delito funcionario, puede significar que esa persona tenga que verse privado de libertad como una sanción por haber incurrido en dicha situación. Entonces, es importante tener claro este principio. Un mismo hecho puede generar distintos tipos de responsabilidades. No porque una persona le hagan un sumario y sea sancionado y pierda su trabajo, va a significar que no se le puede investigar por parte del Ministerio Público y pueda ser en definitiva condenado por un delito funcionario, que son delitos que nuestra legislación, nuestro Código Penal establece especialmente para los funcionarios públicos. Así que es importante tener claro esa distinción. Aquí hay un recuadro muy interesante que me robé por ahí de una presentación y que eh, resume un poco esto de las distintas responsabilidades. En primer lugar, se hace una distinción entre los tipos de responsabilidad. Se agrega una cuarta ahí, que es la responsabilidad política, pero esa no la vamos a mencionar mayormente porque la responsabilidad política tiene que ver con factores muchas veces extrajurídicos y que pueden significar que una autoridad determinada pierda su cargo eh, por distintos motivos que establece fundamentalmente la Constitución. Pero para los funcionarios, centrémonos en estos primeros tres, la responsabilidad civil, penal y administrativa. Aquí el cuadrito, si bien estéticamente no es muy bonito, digamos, pero nos ayuda bastante a clarificar cómo opera esto de las distintas responsabilidades. La responsabilidad civil es por daño, fundamentalmente un daño patrimonial. Ya dimos el ejemplo de alguien que debía dineros, por ejemplo, y que implica un daño patrimonial para el organismo público. Eh, ¿Quién conoce de esta situación cuando se trata de la responsabilidad civil? Lo puede hacer un tribunal ordinario o un tribunal administrativo. Claro, efectivamente se puede iniciar algún juicio por indemnización de perjuicios contra esta persona, pero también está el llamado juicio de cuentas. Ahora, importante es tener presente que el Estado es representado para este tipo de situaciones por el Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de que existen órganos de carácter descentralizado que cuentan con su propio equipo jurídico quienes llevan adelante estos procedimientos, pero en términos generales el rol de defensa de lo público, de los servicios públicos, del erario público, del fisco en definitiva, eh, está dado por el Consejo de Defensa del Estado, que está representado por un procurador fiscal en cada una de las regiones del país. Volvemos un poco al procedimiento. ¿Quién conoce? Hablábamos de los tribunales ordinarios de justicia, pero también hablamos del juicio de cuenta. Los juicios de cuenta son procedimientos que se realizan al interior de la Contraloría General de la República. Muchos no lo conocen y es bueno tener claro que, claro, la Contraloría no ejerce solo un rol de fiscalización de los actos, de legalidad de los actos, sino también cuando hay actos que incurren en alguna ilegalidad y que impliquen, por ejemplo, algún perjuicio económico para el organismo público, pueden efectuar un reparo de ese acto y de esa forma iniciar un procedimiento especial que se denomina juicio de cuentas. Al fin del mismo, la persona que incurre en estos actos puede ser condenado a pagar una cantidad de dinero
X por una infracción que haya incurrido, por ejemplo, un pago mal hecho. Un ejemplo de ello, por ejemplo, hace algunos años, muy conocido, digamos, que las municipalidades hicieron un mal cálculo del llamado incremento previsional y muchos municipios se vieron en la necesidad de dejar sin efecto decretos o resoluciones, dependiendo cómo le denominen en su servicio. em, y en definitiva eso generó un perjuicio para, entre comillas, para los funcionarios que en virtud de este mal cálculo percibían mayores ingresos, una mayor remuneración. La Contraloría en ese momento emite un dictamen más bien que realiza el cálculo de buena forma y eso genera, digamos, que los municipios tengan que dejar de pagar ese incremento o lo paguen de buena forma, lo que, como dije anteriormente, significó una merma en la cantidad de recursos que recibían los funcionarios. Algunos municipios no dejaron de pagar este incremento y como es un pago mal hecho, significó el inicio de juicios de cuenta para muchos alcaldes en nuestro país. Esto estamos hablando del 2010, 2011, 2012 por ahí. Otros fueron más creativos y buscaron la vía de poder entregar mayores recursos por otras vías, que de forma bastante cuestionable también. Y claro, dejaron de pagar de esa forma, pero aumentaron, por ejemplo, el valor hora extra. Y por eso uno puede apreciar que muchos municipios del país pagan horas extras bastante altas. Su origen probablemente está en este tipo de situaciones. Como dije anteriormente, otros dejaron de pagar, llegaron a un acuerdo con los funcionarios. En otros casos, los funcionarios demandaron al respectivo municipio y en sede judicial llegaron a acuerdos que, como son acuerdos que son equivalentes jurisdiccionales, equivalen a una sentencia, se estimaba que se subsanaba de esa forma el vicio. Sin embargo, también la Contraloría reparó esos decretos de pago y inició juicios de cuenta contra eh, los alcaldes, pero no solo contra los alcaldes, y aquí valga el ejemplo para también la administración central, para todos los servicios públicos en general. Estos reparos, estos juicios de cuenta, eh, afectan a todos quienes firmen los llamados decretos. Por ahí está evidentemente la autoridad máxima del servicio, algún encargado de control, el DAF, evidentemente, tesorero, etcétera. Contra todos ellos, generalmente que autorizan este pago, se dirige este juicio de cuenta y todos ellos deben eh, responder económicamente por este pago mal hecho. Por eso no es fácil ser DAF, no es fácil ver las finanzas de un servicio porque evidentemente se está expuesto a cometer errores y aquí cobra mucha importancia este principio de juridicidad, es decir, de actuar de acuerdo a lo que dice la Constitución y las leyes. Y es por eso que cuando hay que hacer una compra o hay que incurrir en algún gasto, siempre hay que ver primero si la ley autoriza ese gasto. Si no lo autoriza, cualquier funcionario público que maneje fondos se puede ver expuesto a este tipo de situaciones. Dicho esto, volvemos al recuadro. La sanción, como dice ahí, es la reparación pecuniaria, donde va a significar que el funcionario público que se vea sometido tanto a un juicio de cuenta o bien a un juicio ordinario en sede civil, tenga que indemnizar al Estado, debe indemnizar al servicio público. Así que hay que tener mucho cuidado. En este tema, un comentario anexo, cobran importancia las llamadas pólizas de manejo de fondos públicos, porque los funcionarios que manejan dineros al interior de un servicio público tienen que pagar una póliza, que es una póliza similar a la que manejan los conductores, a la que tienen los conductores por hacerse responsable para hacerse responsable de la utilización de vehículos fiscales. Pues bien, quienes manejan fondos públicos también tienen que tener estas pólizas que mensualmente se pagan con su patrimonio, pero que en determinados casos pueden ayudar a, a solventar este tipo de indemnizaciones que se deben pagar al servicio público. A mí me ha correspondido como abogado defender, digamos, a personas en juicios de cuenta
con distintos resultados, y cuando el resultado es negativo, una de las alternativas para cubrir montos que generalmente son muy altos es acudir a estas pólizas que se pagan mensualmente, y que son en definitiva seguros y que pueden ayudar a reducir o a pagar completamente la deuda. Estas pólizas, claro, porque generalmente se pagan, a veces no se tiene noción de para qué sirven, digamos, pero este es un caso en que pueden llegar a servir y evitan que el funcionario tenga que acudir a su patrimonio para responder a una sanción, en este caso de carácter civil. El segundo punto es la responsabilidad penal. Sabemos que los procedimientos penales se rigen por su propia ley. Existe un organismo que tiene el monopolio de la investigación en sede penal, que es el Ministerio Público, la Fiscalía de Chile, y ellos llevan adelante la investigación. Puede haber querella por parte del Consejo de Defensa del Estado, evidentemente. El procedimiento se lleva entre los juzgados de garantía, puede llegar a los tribunales orales en lo penal. Generalmente son juicios ordinarios y las sanciones penales. Es decir, eh, cuando se incurre en un delito funcionario como el cohecho, por ejemplo, o desviación de recursos o falsificación de instrumento público, las sanciones establecidas son generalmente eh, de carácter de privativas de libertad, y la persona puede ir a la cárcel, digamos, por un determinado hecho. Como se dijo anteriormente, también hay que reconocer que el ordenamiento jurídico en materia penal reconoce salidas alternativas que desde luego también se aplican a este tipo de casos. Y finalmente, la responsabilidad administrativa, que tiene un procedimiento establecido en el Estatuto Administrativo, que es la responsabilidad que se determina por procedimientos disciplinarios, que son fundamentalmente dos, que es la investigación sumaria y el sumario administrativo. Veremos a continuación cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro, eh, y cuáles son las semejanzas también, para poder comprender mejor de qué se trata. Esto es un procedimiento que se lleva al interior de la administración, que lo dirige un fiscal junto a un actuario, y el fiscal tiene algunas facultades, evidentemente, para poder adoptar durante la investigación, y ese proceso de investigación pudiese derivar en una sanción, que son las señaladas ahí en el recuadro: censura, multa, suspensión, destitución, que es la más grave. De antemano les digo que la investigación sumaria no puede derivar en destitución, sino solo en las primeras tres. Es una de las diferencias. El sumario en sí mismo puede terminar en censura, multa, suspensión o destitución. Sobre este tema, evidentemente, podemos profundizar mucho. Sabemos que no es precisamente grato para un funcionario desarrollar un sumario. Esto implica a veces o sea, en la mayoría de los casos, una tarea extra a la que se realizan a diario, problemas con los compañeros de trabajo y la dificultad misma que implica llevar adelante un procedimiento reglado, donde existen plazos, donde existen formas de notificación, donde hay escrito el procedimiento, hay que llevarlo por escrito, hay que llevarlo bien, foliar o numerar el expediente, y en definitiva proponer una sanción o el sobreseimiento de un colega. Así que sabemos que no es un trabajo grato. Ojalá siempre existieran abogados para llevar adelante los sumarios. Ideal que fuese así. Sin embargo, en muchos servicios públicos no existen, o no se dedican los abogados a hacer sumarios. Eso pasa. Y de una u otra forma el ordenamiento jurídico lo entiende así. Es por eso que existe una norma dentro del Estatuto Administrativo, que establece que si los vicios, esto en términos muy simples, si los vicios en que se incurre no son de gravedad en lo resolutivo, o no afectan lo resolutivo, en definitiva no se puede alegar vicio de ese sumario, y no se puede dejar sin efecto. En ese sentido, el legislador de la época entendió que como estos sumarios no los realiza necesariamente un abogado, se pueden cometer errores, pero lo importante y lo que salva esa norma es que esos errores no invaliden
todo lo obrado en ese procedimiento. Cabe también señalar que siempre para este procedimiento existe la posibilidad de ir a Contraloría. Mi experiencia a lo largo de los años ha sido que Contraloría cada vez tiene una injerencia mayor, em, no solo pronunciándose sobre temas de forma, me refiero a que la notificación se hizo dentro de plazo, de buena forma, etcétera, sino también aspectos de fondo, y hay muchos casos en los cuales Contraloría interviene en los temas de fondo y cambia incluso la sanción que propone el jefe de servicio. Y ahí, digamos, hay toda una discusión legal y ha pasado en muchos casos en que se entra en una especie de confrontación entre el jefe de servicio y Contraloría, porque la ley lo que dice es que quien puede aplicar la sanción es el jefe de servicio. Entonces ha pasado de que hay servicios que han sancionado a un funcionario de determinada forma, este procedimiento va a Contraloría, Contraloría pide cambiar la sanción y al cambiar la sanción el jefe de servicio se niega porque dice es una facultad privativa mía como autoridad de este servicio. Lleva una cuestión discutida, pero ha pasado que hay organismos que, en virtud de lo que acabo de señalar, se niegan a cumplir este mandato de Contraloría cuando revisa el fondo y cambia la sanción eh, eh, señalada por el jefe de servicio. Muy bien, vamos ahora a conocer un poco más de los distintos tipos de responsabilidad. Hemos hablado ya harto sobre este tema, pero cabe mencionar referente a la responsabilidad civil que cuando el fisco debe pagar una suma de dinero debido a una sentencia judicial, tiene derecho a que el funcionario que ocasionó el hecho, que motivó, lo restituya, en definitiva restituya lo pagado. Para que ocurra es necesario que exista una falta personal de ese funcionario. Ahí se señala el artículo 36 de la Constitución y 42 de la Ley General eh, de Base General de la Administración del Estado, y en tal caso el fisco podrá demandar judicialmente al funcionario. Además, el artículo 87 de la Ley 10.336, que es la Ley de Contraloría, señala que el Contralor podrá ordenar que se descuenten de las remuneraciones de los funcionarios las sumas que el fisco u otra institución estatal deba pagar a terceros en virtud de sentencia judicial cuando se haya hecho efectiva su responsabilidad civil por actos realizados en el ejercicio de sus funciones. Por último, tratándose de los funcionarios que custodian, administren, recauden e inviertan rentas, fondos o bienes fiscales, existe el procedimiento para exigir que se responda, que es el llamado juicio de cuenta. Ahí vemos entonces lo ya mencionado, que tiene que ver con esta necesidad u obligación más bien de responder de los malos pagos o de los perjuicios que se generen al fisco, que puede ser, como dijimos anteriormente, por vía de juicio ordinario o bien por juicio de cuentas. En ambos casos, una vez que exista sentencia, se puede ordenar el pago y este pago se puede hacer por parcialidades a través de descuentos de las remuneraciones del funcionario que incurrió en esta conducta si es que mantiene su trabajo, porque evidentemente estamos aquí en la realidad ante hechos que son graves y que pueden significar evidentemente la destitución de dicho funcionario. Vamos ahora a la responsabilidad penal. Y dentro de la responsabilidad penal, a la cual ya hicimos referencia, vamos a ver los delitos funcionarios, los llamados delitos funcionarios. No existe una definición dentro de la normativa en esta materia referente a qué debemos entender por delitos funcionarios, digamos. Sin embargo, no existe discusión en cuanto a que son aquellos que exigen que el sujeto activo sea funcionario público y cuyo bien público protegido es la probidad administrativa, entendida esta última, como la recta administración del Estado mediante sus agentes, es decir, los empleados públicos, y que pueden cometerse en la administración del Estado, en sus organismos centralizados o descentralizados, entidades autónomas como los municipios, o también, a propósito de los organismos descentralizados, los gobiernos regionales.
Evidentemente no todos los delitos funcionarios están en el Código Penal y vamos a revisar algunos de ellos, pero no es una lista exhaustiva, puesto que existen más allá del Código Penal otros delitos o en el mismo Código Penal alguna otra normativa. Vamos a señalar los principales, los que en doctrina son los principales. Cabe también señalar que en los últimos años ha existido importante interés por parte del legislador para regular estos temas. Así se dictó la ley 21.121 del año 2018, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción. Esta ley modifica en general los delitos de corrupción y los extiende más allá del ámbito público. Esto recogiendo también experiencia comparada. Esto quiere decir experiencia de normativas de otros países que es importante incorporar. Sin perjuicio de ello, vamos a ver los clásicos delitos funcionarios que existen dentro de nuestro Código Penal y que nos permiten fijar un marco dentro del cual se puede, qué es lo que en definitiva se sanciona, qué es lo que no se puede hacer, cuáles son las conductas, los hechos, en definitiva, que desde el punto de vista penal son sancionados con penas de privación de libertad. Estos delitos se clasifican dependiendo de su naturaleza. La primera de ellas son los delitos que atentan contra la imparcialidad en el ejercicio de la función pública. El primero de ellos es conocido, ¿verdad? Y aquí cuando vayamos viendo los delitos, muchos de ustedes probablemente se van a acordar de muchas situaciones que aparecen lamentablemente cada cierto tiempo en televisión que afectan a autoridades, a parlamentarios y que en definitiva demuestran, digamos, que nuestra administración pública o nuestro aparato público en general no está libre de este tipo de situaciones. Vamos al cohecho. Se entiende que el cohecho es la conducta activa o pasiva de un funcionario público destinada a recibir una retribución no debida en el ejercicio de su cargo, así como la conducta activa o pasiva de un particular destinada a dar a un funcionario público una retribución no debida en el ejercicio del cargo de éste. Este último también se denomina soborno. También todos sabemos que coloquialmente se denomina soborno, que es lo que tal vez soborno es más conocido que cohecho. Y este delito tiene la particularidad que sanciona no solo al funcionario público, como todos los delitos funcionarios, sino también a quien eh, incurre en esta acción de dar a un funcionario público una retribución no debida. Junto al tráfico de influencia, constituye uno de los delitos más paradigmáticos en materia de corrupción. Los artículos 248 a 251 del Código Penal señalan diversas formas de realización del cohecho. Así que tenemos ya una noción de lo que es cohecho, que también se conoce como soborno y que lo importante es tener claro que sanciona no solo al funcionario público, sino también al que pretende dar alguna retribución no debida a este funcionario público. Vamos al siguiente, tráfico de influencias. El tráfico de influencias consiste en que un funcionario público se aprovecha de la posición de predominio o de la posición favorable que tiene en relación con determinados centros públicos de decisión para obtener beneficios particulares. Entonces, como bien se señala ahí, se aprovecha de una posición que tiene el funcionario público para tener ingresos indebidos. Así que hay que tener mucho ojo con estos temas. En segundo lugar, están los delitos que atentan contra los aspectos patrimoniales de la función pública. El más conocido de ellos, evidentemente, es la malversación de bienes o fondos públicos. Y esta malversación puede tener distintas variantes. Puede ser sustracción de fondos, todos entendemos más o menos a qué nos referimos cuando hablamos de sustracción de fondo culposa, es decir, culposa es cuando existe negligencia. La diferencia con la otra es que en la otra hay dolo, hay intención, hay voluntad de sustraer fondos. En la culposa hay negligencia, por mi negligencia se incurre en una sustracción de fondos. En tercer lugar, la sustracción de fondos con reintegro. Cuarto, la desviación de fondos públicos. La negativa, posteriormente, a realizar un pago debido. Y en sexto lugar, la extensión de las normas anteriores a fondos municipales o establecimientos públicos de instrucción o beneficencia. Todas esas conductas merecen una preocupación especial por el Código Penal y desde luego
son sancionadas por la gravedad en que se incurre. Ojo también ahí cuando se habla de desviación de fondos públicos, donde muchas veces se incurren cambios de cambios de glosas presupuestarias, sin cumplir con los procedimientos debidos y se gasta en ítems que no corresponden a la glosa respectiva. También ha habido casos, digamos, en que se puede incurrir en algún tipo de responsabilidad. Fraude al fisco, con la letra B. Este es un delito que contempla el artículo 239 del Código Penal. Es una forma especial del delito de estafa. O sea, cuando se habla de estafa, lo que se sanciona penalmente es fundamentalmente, y la característica del delito es el engaño, pues se configura cuando un funcionario público consiente en una defraudación efectuada por un tercero al Estado, a las municipalidades o a los establecimientos públicos de instrucción o beneficencia. Negociación incompatible. Cuando yo les decía que probablemente se van a recordar de casos que hay algunas autoridades que han incurrido en este tipo de casos. El artículo 240 del Código Penal tipifica este delito sancionando al empleado público que directa o indirectamente se interese, eh, se interesare más bien, en cualquiera clase de contrato u operación en que debe intervenir por razón de su cargo. Ahí hay que tener también mucho cuidado con esa negociación incompatible, dado el cargo que cada uno tiene. Antes de pasar a los siguientes delitos, cabe señalar que en los últimos años, el año 2018, el año 2023, hubo reformas al Código Penal especialmente relacionadas con aumentar las sanciones, establecer situaciones agravantes y en definitiva sancionar más rígidamente delitos como el cohecho o la malversación de fondos públicos, que lamentablemente situaciones que han ocurrido dentro de nuestra administración. Eh, por eso, digamos, se ha visto la necesidad de aumentar la sanción a estos delitos de cuello y corbata que son cometidos por funcionarios públicos y las normativas, digamos, en los últimos años han tendido a, como dije anteriormente, hacia eh, aumentar las sanciones en esta materia. Sigamos entonces con el incremento patrimonial relevante e injustificado. El artículo 241 bis del Código Penal sanciona al empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial relevante o injustificado. Este delito se sanciona con una multa que asciende a monto de incremento patrimonial indebido y con una pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos o oficios públicos en su grado mínimo a medio. Bueno, no voy a entrar en esos tecnicismos, pero sí otro de los mecanismos que utilizan estas leyes de los últimos años buscan también aumentar estas inhabilidades para que estas personas que son sancionadas por estos delitos puedan acceder nuevamente a cargos públicos. Vamos ahora a los delitos que afectan la confianza pública depositada en los funcionarios. Primero, la infidelidad en la custodia de documentos. Según el artículo 242 a 245 del Código Penal, estos delitos comprenden la sustracción y supresión de documentos, la rotura de sellos y la apertura de papeles. Sabemos que hay documentos secretos, sabemos que se pueden alterar algunos documentos. También cuando hablamos de la proliferación y el aumento de gestiones y políticas que buscan implementar un gobierno electrónico, que buscan implementar la tecnología, plataformas computacionales a través de las cuales se pueden llevar a cabo procedimientos administrativos, también tiene que ver con esto, con evitar que se puedan alterar dichos documentos y evitar este tipo de situaciones, con lo cual se van cerrando puertas para aquellas personas que quieran incurrir en este tipo de medidas. Violación de secretos. Si bien el legislador no define de manera expresa lo que es el secreto, la doctrina se ha encargado de hacerlo. La doctrina es la opinión de los profesores especializados en la materia. Así, se puede entender por secreto aquel hecho que es conocido solo por un círculo restringido de personas y respecto del cual existe por parte de alguien un interés legítimo en que el conocimiento del mismo se mantenga limitado a ese círculo de personas, pues su conocimiento por otros afectaría un bien que es titular, el honor, sus intereses, la tranquilidad. Este delito se encuentra contemplado en los artículos 246, 247 y 247 bis del Código Penal
y comprende aquellas conductas que dicen relación con lo siguiente. Violación de secretos públicos. Esto se da en el caso que un funcionario público revele secretos que en virtud de su cargo tiene o entregue documentos o copias de papeles que tenga a su cargo y que no deben ser publicados. Aquí, queriéndolo o no, se entrelazan una serie de normativas. Si bien en los últimos años se ha propiciado la transparencia como uno de los principios fundamentales de la administración pública, también es cierto que existen documentos que tienen el carácter de secreto, pueden comprometer la soberanía nacional o también pueden comprometer la honra de una persona. Pensemos, por ejemplo, en fichas clínicas u otro tipo de documentos que evidentemente hay que resguardar y el ordenamiento jurídico se preocupa de aquello. El siguiente es la violación de secretos privados. Se trata de aquella acción que realiza un funcionario al descubrir los secretos de un particular que en razón de su cargo tiene. Y también está el uso de información privilegiada, también muy conocido por los medios de prensa, ¿no? Que en este caso se sanciona a aquel funcionario que haciendo uso de un secreto o de una información concreta reservada de que tenga conocimiento en virtud del cargo, obtenga un beneficio económico para sí o para otro. Tenemos también los abusos contra particulares, que este tipo de delito comprende los denominados vejámenes y apremios ilegítimos, la denegación de servicio y la solicitud de personas, que por más que cuando los veamos sean como de perogrullo que sean sancionados, es aquí en el Código Penal donde se establece una sanción de índole penal, de privativa de libertad para este tipo de situaciones, vejámenes o apremios. Este artículo sanciona al empleado público que desempeñando un acto de servicio cometiere cualquier vejación, maltrato, molestia, perjuicio injusta contra las personas, usar apremios ilegítimos, forma de atentado en contra de la integridad física y psíquica o innecesarios para el desempeño de su servicio respectivo. También, evidentemente, hay ciertas funciones públicas que se exponen más a este tipo de situaciones. Pensemos en Carabineros de Chile, pensemos en la Policía de Investigaciones, que evidentemente tienen una labor, Gendarmería también, que tienen una labor de interactuar con personas complejas, digamos, que muchas veces no cumplen con el ordenamiento jurídico y que eh, tienen que cuidar su acción frente a situaciones que puedan significar provocación, por ejemplo, por parte de delincuentes o personas que tengan que ser sometidos a un procedimiento penal. Así que esto tiene que verse también dentro del contexto que se da. Evidentemente las funciones públicas son eh, muy variadas y hay cargos que están más expuestos a este tipo de situaciones. Hace algún tiempo me tocó hacer varias capacitaciones por la ley Karin y justamente se hablaba de este tema, cómo hay oficios, no, o no más bien funciones que se desarrollan que están más expuestas que otras. Pensemos eh, el inspector municipal que va a cobrar la patente, pensemos en las personas que atienden público, algo tan simple como eso, que se ven expuestas a recibir malos tratos por parte de los usuarios. La ley Karin justamente busca prevenir ese tipo de situaciones, pero a propósito de eso hay que saber controlarse y no responder tampoco de mala forma, porque se puede incurrir en algún tipo de apremios de esta naturaleza. Denegación de servicio. Consiste en aquella situación en que un funcionario retarda o niega maliciosamente el auxilio o servicio que debe prestarse a los particulares de acuerdo a la normativa vigente. Solicitud de favores sexuales. Evidentemente, este delito se sanciona aquellas conductas en que un funcionario solicita favores sexuales de las personas que acuden a él, ya sea para tener pretensiones pendientes o por encontrarse bajo su guarda o cuidado. Es súper claro el artículo. En cuanto al primer delito, la denegación de servicio, en ámbito de la salud hay que tener especial cuidado con esto. Lo vuelvo a leer. Consiste en aquella situación en que un funcionario retarda o reniega maliciosamente el auxilio o servicio que debe prestar a los particulares de acuerdo a la normativa vigente. Sabemos que en materia de salud existen protocolos, ustedes probablemente lo saben más que yo, pero evidentemente hay ahí situaciones en cual el funcionario público se ve expuesto a este tipo de situaciones. Delitos que afectan el buen funcionamiento de la administración.
Tenemos en primer lugar nombramientos ilegales. El artículo 220 del Código Penal sanciona al funcionario que a sabiendas designe a una persona en un cargo público que se encuentra afecta a inhabilidad legal que le impide ejercer dicho cargo. El siguiente es usurpación de funciones. A esta figura se refieren los artículos 221 y 222 del Código Penal. El Código sanciona a aquel funcionario que dicte reglamentos o disposiciones generales que excedan de modo malicioso el ejercicio de sus atribuciones. O sea, súper claro cómo está redactado ahí el artículo. Resistencia o desobediencia, este es poco conocido. El 252 del Código Penal dispone que aquel funcionario que se niegue abiertamente a obedecer las órdenes de sus superiores en materias de servicio será sancionado con la inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio. La verdad hay que pensar en casos muy específicos. A mí en la práctica profesional no me ha tocado ver este tipo este tipo de situaciones donde se aplique este artículo, pero existe, digamos, y pudiese llegar a aplicarse. Me imagino que por ahí en el mundo militar tal vez pueda pensarse, pero bueno, también el código, el mundo militar tiene otros, tiene el código de justicia militar, entonces es como complejo buscar una situación en la cual se pueda dar, donde hay en negación obedecer órdenes de superiores que puedan significar una vulneración de esta naturaleza. A propósito de esto de no obedecer las órdenes, nunca hay que olvidar que el estatuto administrativo contempla la posibilidad de representar los actos del superior jerárquico. Es decir, si usted estima que hay un acto que usted tiene la instrucción de implementar y usted estima que ese acto es ilegal, usted puede, hay que hacerlo por escrito, en representar que ese acto no cumple con la ley o la constitución y de esa forma representarle al superior jerárquico que no corresponde. ¿Cuál es la ventaja de eso? Que si en algún momento viene Contraloría, hace una fiscalización, ordena un sumario administrativo o se inicia alguna acción penal por eso, y se demuestra que, claro, usted tuvo participación, pero usted representó esa decisión, en definitiva, usted no es responsable, se libera de responsabilidad. Es importante tener siempre claro que es un derecho del funcionario público el derecho de representación. Eh, eh, Eso, digamos, eh, que es una acción que pueden desarrollar los funcionarios públicos a diario, porque a diario los funcionarios públicos se exponen a llevar a cabo instrucciones del superior jerárquico, muchas de las cuales uno puede cuestionar si corresponden o no de acuerdo al ordenamiento jurídico vigente. Recuerden siempre el principio de juridicidad, es decir, que se debe respetar la Constitución y la ley, artículos 6 y 7 de la Constitución, en virtud de lo cual en derecho público se puede hacer solo aquello que la ley permite. Si usted estima que la ley no permite hacer una determinada compra o hacer una determinada acción que le ordena a su superior jerárquico, represéntelo por escrito y con eso va a salvar su responsabilidad. Si el día de mañana esto llega a tribunales, usted no va a tener ninguna responsabilidad. Sabemos que no es fácil, digamos, decirle no al jefe, pero es un derecho funcionario que siempre en mis cursos invito a ejercer porque estamos expuestos día a día, hoy día más que nunca. Hay tanta variedad normativa, hay tanta ley nueva que en los servicios públicos se tiene que aplicar, donde fácilmente se puede cometer un error y en ese sentido, y peor aún si hay negligencia o dolo, pero ahí, digamos, cada uno sabe las labores que tiene que realizar y conoce su negocio, por decirlo de alguna forma, y en ese sentido, si usted sabe que esto no se puede hacer, dígalo y dígalo por escrito y de esa forma salva su responsabilidad. Eh, Tenemos ahora la denegación, auxilio o abandono del destino. Estos delitos se contemplan en los artículos 253 y 254 del Código Penal. Tampoco me ha tocado verlo. Se ha entendido por la denegación, auxilio aquella situación en que un funcionario obligado a cooperar legal o reglamentariamente a otro, del cual no depende jerárquicamente, no lo hace. Esta falta de cooperación se sanciona con suspensión en el empleo en su grado mínimo a medio y una multa, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esto, recordemos que hay un principio de colaboración entre los servicios públicos. Si no se cumple ese servicio de colaboración, se puede incurrir en este delito. Como les digo, en la práctica profesional nunca me ha tocado ver una sanción de esta naturaleza. Em, en cuanto a la responsabilidad penal, terminamos con el abandono del destino, que consiste en que un empleado, sin renunciar a su cargo, abandone el destino que tiene designado, sin esperar un plazo prudencial para ser reemplazado. Eh,
también se sanciona este tipo de conducta. En definitiva, el funcionario que de un día para otro se va sin avisar a su superior jerárquico, sin dejar un reemplazo, lo cual puede ser también sancionado penalmente. Evidentemente son situaciones muy extremas, siempre hay otras alternativas, probablemente aquí un sumario puede aplicarse, pero también si esto trae consecuencias graves podría condenarse por algún delito. Dicho esto, terminamos la responsabilidad penal, vimos a grandes rasgos los delitos funcionarios. Como les digo, en los últimos años se han agravado las penas, hay mucha preocupación por esto, sobre el tema del lavado de activos, existen mecanismos de fiscalización, todo esto va unido con darle contenido a estos principios de probidad y transparencia. Eh, Hay muchos de estos delitos que, por ejemplo, quedan en evidencia hoy en día gracias a mecanismos de transparencia que antes no existían cuando se dictaron estos delitos. Por eso es difícil que se configuren, porque evidentemente hoy día nadie se va a exponer a una situación, aunque no debe decir nadie, porque si no, no existirían personas condenadas por estos delitos, y los hay. Pero claro, por ejemplo, el tema del incremento patrimonial, hoy día sabemos que los funcionarios públicos que tienen mayores grados tienen que hacer esta declaración de patrimonio, de interés que hacen cuando llegan, que tienen que actualizar año a año en marzo, y tienen que hacerla también cuando se van, con lo cual queda en evidencia cómo ha aumentado o disminuido su patrimonio durante el ejercicio de un cargo público. A eso me refiero con que en las normativas en materia de probidad y transparencia, la modernización del Estado en general, la incorporación de tecnología, han sin duda generado mecanismos que evitan que estos delitos ocurran. Esa es un poco la idea de la probidad, de la transparencia. Hoy día se habla también de integridad, hay códigos de ética al interior de los servicios públicos, y esto tiene que necesariamente verse reflejado también en una disminución de delitos de esta naturaleza que pueden existir. Muchos de estos están en cierto desuso, pero también muchos de ellos sí uno sabe que hay muchas personas, autoridades que han sido sancionadas por estos delitos, como mencionamos, el cohecho, también ya denominado soborno, el tráfico de influencia, la malversación de fondos. Lamentablemente son conceptos que probablemente para muchos de nosotros no sean desconocidos, y no precisamente por una instrucción jurídica previa, sino por la prensa, porque se van dando cada cierto tiempo situaciones y han habido autoridades, parlamentarios, por ejemplo, condenados por estas materias. Vamos ahora a la responsabilidad administrativa. Vamos en este módulo a ver algunos aspectos generales de la responsabilidad administrativa, que es la obligación en que se encuentra un funcionario que ha incumplido sus deberes o obligaciones estatutarias de soportar una medida disciplinaria como consecuencia de la investigación sumaria o del sumario administrativo que se le haya incoado. Incoado es iniciado, en términos simples. Los principios de esta responsabilidad administrativa fueron dados muy recientemente por la ley 21.643, que es la llamada ley Carin, que estableció que la responsabilidad administrativa en todos los casos, no solo a aquellos que se refiere a la ley Carin, que son situaciones de acoso laboral, sexual o violencia en el trabajo, sino a todos los casos, son estos principios de confidencialidad, imparcialidad, celeridad y perspectiva de género. Cabe señalar que la ley de procedimiento administrativo tiene, la ley 19.880, los principios de los procedimientos administrativos que se aplican también a los procedimientos disciplinarios, pero de una u otra forma la ley Carin para todos los casos incorpora estos principios que son especialmente importantes cuando se trata de procedimientos que buscan determinar la responsabilidad administrativa. Lo reitero, la confidencialidad, todos sabemos que el sumario tiene una etapa que es secreta, que es la etapa indagatoria, pero no está de más establecer, digamos, este principio de confidencialidad. Sabemos que en muchos servicios públicos el chisme abunda, y una de las cosas que hay que evitar es eso, porque evidentemente a nadie le gusta andar en boca de sus compañeros de trabajo, porque se empiezan a generar rumores, se empiezan a generar falsas teorías de lo que ocurrió, y en ese sentido la confidencialidad se aplica para todos. Imparcialidad, evidentemente no tienen que haber favoritismo, no tienen que haber tipo de preferencias por orden, por carácter político, por cercanía, por amistad. Eso tiene que ser descartado dentro de un procedimiento administrativo. Celeridad, los procedimientos tienen que llevarse dentro de los plazos establecidos dentro de un procedimiento reglado, como ocurre con la investigación sumaria y con el sumario administrativo, aunque sabemos que en la práctica esto no siempre ocurre. Y la perspectiva de género, que es un principio nuevo que no estaba incorporado en la ley 19.880, pero que indudablemente
la ley Karen incorpora, puesto que en el caso concreto que se refiere a la ley Karen, que de la violencia, por ejemplo, en el trabajo, el acoso laboral o el acoso sexual, muchos casos afectan a mujeres, por ejemplo, y donde esta perspectiva de género ayuda a tomar mejores decisiones. Y en definitiva hacerle la vida un poco más agradable a la persona que es víctima de alguna situación de esta naturaleza. Pero como dijimos anteriormente, estos principios, estos 4 principios, se incorporan al estatuto administrativo sin distinción si se refieren a casos de la ley Karin o no, así que hay que entenderlos que para todos los casos donde se inicia un sumario o una investigación sumaria, estos principios deben respetarse. Seguimos en cuanto a la responsabilidad administrativa. Opera cuando se infringen obligaciones o deberes. También se menciona aquí las anotaciones de mérito o de mérito que no tienen que ver con directamente con un procedimiento disciplinario, sino más bien con situaciones puntuales que se dan en la vida del funcionario público. Eh, Sabemos que aquí hay de la más variada índole jefaturas que no les gusta aplicarla, que nunca aplican una nota meritoria o de demérito. Otros les encanta y está lleno la hoja de vida del funcionario de este tipo de, de- de anotaciones que tienen una importancia práctica para las calificaciones, pero también yo diría una importancia práctica mirándolo siempre desde el punto de vista positivo. Las anotaciones meritorias ayudan a un mejor clima laboral, el reconocimiento es importante dentro del equipo de trabajo, por eso a veces vale la pena cuestionarse si no las aplico, porque creo que es un buen mecanismo para reconocer dentro de un servicio público a un funcionario, sobre todo porque los funcionarios públicos de una u otra forma tienen muchas normas jurídicas que se le aplican, las cuales tienen como principal característica el ser bastante rígidas, poco flexibles y donde a lo mejor una práctica como en la empresa privada que se da un bono por buen desempeño, se elige el empleado del mes, qué sé yo, en la administración pública es difícil que eso se dé y se pueda dar algún beneficio pecuniario por una buena acción, pero sí este tipo de reconocimientos como las anotaciones meritorias son importantes. Siguiente, bueno, la medida disciplinaria es el resultado de una investigación sumaria o sumario administrativo. Eh, y este tipo de procedimientos puede llegar, en el caso del sumario administrativo, a cualquiera de estas: censura, multa, suspensión, destitución. En el caso de la investigación sumaria, a cualquiera de ellas, menos la destitución. Y tienen una naturaleza similar, pero tienen características distintas, tanto la investigación sumaria como el sumario. Muchas veces lo que hacen los servicios públicos es iniciar una investigación sumaria y luego pasarlo a sumario. Luego de esta investigación preliminar, que sería la investigación sumaria. ¿Se puede hacer? Fantástico, se puede hacer. Otros pueden iniciar directamente el sumario, también está bien hecho, digamos, si el jefe de servicio estima que el acto es de especial gravedad y decide iniciar rápidamente un sumario directamente sin pasar por la investigación sumaria, también es una medida que se puede aplicar. Vamos a la investigación sumaria y el sumario administrativo en cuanto a los aspectos en común. En primer lugar, tienen un mismo objetivo: verificar la existencia de los hechos y determinar la persona del o de los responsables y su grado de participación. Este es un tema interesante, puesto que siempre cuando se inicia un sumario o una investigación sumaria, claro, hay personas que se sienten acusadas desde ya: ¿por qué se me investiga a mí por esta situación? Em, pero es bueno tener siempre presente que para una autoridad administrativa el sumario puede ser una muy buena herramienta para definir si el hecho ocurrió o no ocurrió, más allá de las responsabilidades. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los funcionarios honorarios, en que uno dice: no, los funcionarios honorarios no tienen responsabilidad administrativa, salvo que sean gestores públicos, ¿verdad? Sin embargo, el sumario, si bien no puede derivar en una sanción para ese funcionario público, sí puede definir cómo ocurrieron los hechos. Y a partir de lo que arroje ese sumario, se puede pedir el cargo de ese funcionario honorario. Y claro, porque no se le puede sancionar directamente por un sumario con la consecuente inhabilidad por 5 años para ingresar a la administración pública. Pero claro, si el sumario trae como consecuencia que se comprobó un hecho que no debió haber ocurrido, evidentemente ahí se aplica por el jefe de servicio, o puede aplicar ponerle fin a ese honorario. Muchas veces se dice que la responsabilidad administrativa del honorario es
justamente perder la pega, perder el trabajo. Pero a lo que voy es que el sumario no es solo un mecanismo de aplicar sanciones, es también un mecanismo de esclarecer situaciones puntuales que necesito dentro de mi organización dejar claro. Segundo, ambos deben terminar mediante un acto terminal, decreto o resolución sometido a tomada de razón. Sí, eh, esto hay que entenderlo que el sumario administrativo y la investigación sumaria son procedimientos y como tal terminan en un acto administrativo que es un decreto o resolución. Esta aplicará una sanción o determinará la absolución de la persona investigada, pero tiene que existir un acto terminal, no se puede eternizar en el tiempo. 3. En ambos el estatuto administrativo consulta en contra de la medida aplicada por la autoridad administrativa, normalmente al jefe superior del servicio, los recursos de reposición y apelación. Esos son los recursos generales en esta materia. Se puede reponer, la reposición es ante la misma autoridad que emite el acto administrativo y la apelación evidentemente ante el, el, eh, el organismo, digamos, eh, eh, ante el superior jerárquico. Así se establece en la normativa existente en esta materia. Seguimos entonces. eh, las diferencias entre ambos procedimientos son, en primer lugar, que la investigación sumaria constituye un procedimiento concentrado, breve, en que se actúa un solo funcionario, el designado como investigador, en tanto que en el sumario administrativo cargo está a cargo de un fiscal instructor, quien designa a su vez un actuario o ministro de fe. Eso es importante porque muchos pueden tener la duda si corresponde nombrar un actuario en una investigación sumaria. No es necesario. 2. En que la investigación sumaria es fundamentalmente verbal, de modo que lo actuado se levanta una sola acta general que firman los declarantes y el investigador, en tanto que el sumario administrativo es un procedimiento escrito, articulado, con fases, etapas procedimentales. Es decir, es mucho más complejo el sumario administrativo, involucra también más tiempo, más dedicación. La investigación sumaria, no quiero decir desformalizada, porque no lo es del todo, pero indudablemente tiene un procedimiento mucho más simple. En tercer lugar, solo el sumario puede arrojar como sanción una destitución. Y finalmente, y con esta lámina cierro este módulo referente a la responsabilidad, se diferencian también en los plazos. La investigación no puede exceder de 5 días, el sumario de 20 para la investigación y de 3 días para la formulación de cargos. En la investigación eh, de los descargos se formulan dentro de 2 días, en el sumario de 5, y en las sanciones administrativas susceptibles de aplicarse en una y en otra. En la investigación solo podrá aplicarse la medida de censura y multa, en el sumario eh, todo tipo de sanciones. Así que con eso, digamos, ponemos término a este módulo. Desde luego, es un acercamiento preliminar. Ya ustedes podrán buscar en la plataforma algunos otros documentos que complementen este tipo de materias. Espero que les haya servido, que puedan tener un poco más clara estas medidas de responsabilidad, no solo la responsabilidad administrativa, que siempre es la que más se conoce como funcionario público, que un sumario, que puede tener una sanción, sino también otro tipo de responsabilidades que tienen que ver con el ámbito civil a través de un juicio ordinario o juicio de cuentas, o la responsabilidad penal a través de los delitos funcionarios. Sin más, los invito a visitar la plataforma, a poder descargar los documentos y, en definitiva, aprender un poco más de este principio tan importante para la administración pública como es el principio de responsabilidad.